Nosotros tenemos un acuerdo en el Parlamento de Cataluña con Convergencia Democrática de Cataluña, como se quiera llamar. La decisión de hacerlo con Convergencia es una decisión absolutamente estratégica para intentar arrastrarlos a este proceso, sobre todo interpelar a sus bases, no tanto a la cúpula. ¿Cuál es tu postura sobre el serio, tema de la legalización del cannabis? Al final, el tema de las drogas blandas de hecho es una reivindicación histórica de Esquerra Republicana. A mí no me alegra que el amigo de un narcotraficante gane elecciones en Galicia. Y al final Cataluña pues, es el cuarto motor económico de Europa. España creo que debe el 114% de su PIB, quitando prostitutas y drogas. Ciudadanos lo que representa es lo peor de la política. Una especie de neofascismo absolutamente reaccionario, que es Sociedad Civil Catalana, Dolce Cataluña, Crónica Global. ¿En qué tradición de la izquierda te sitúas? Yo soy marxista, porque tenemos que tener en cuenta que lo que escribió Marx fue hace 250 años. O sea, sé de lo que hablo. Lo de descubrir América. ¿Cómo descubrir? Nosotros no descubrimos nada. Sí, ya existía. Sé de lo que hablo. Al final, el 12 de octubre... Eso es joder, ¿y por qué era una festividad conmemorando a Marcos Ana? Hombre, No, pero hostia, no, te falta el Cumbayá, ¿eh? Una política, Inés Arrimadas, que es jerezana, que llegó hace 8 años a Cataluña. Y tú dices que Fernández Díaz es catalán y no lo es. ¿No? Tú hablabas de Jorge Fernández es catalán. Sí, no es nacido en Cataluña. Tú defiendes el derecho, digamos, de Sí, sangre o... No somos nacionalistas. De hecho, los nacionalistas son los otros. ¿Qué coño es esto de la UDEF?